Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy voy a explicar de lo que es el concepto de Estado, nación, cultura y naciones indígenas originarias. Bueno, el concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen que el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que aseguran una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Un Estado nacional es aquel que resulta de una organización sociopolítica de una nación que comparte un territorio, una lengua y una historia común, es decir, es el Estado que representa a una nación. La cultura de Bolivia se caracteriza por tener una gran diversidad de expresiones como resultado de la variedad de escenarios geográficos que su actual territorio comprende, así como de la diversidad étnica que la caracteriza. En Bolivia existen alrededor de 40 grupos étnicos que en muchos casos conservan sus tradiciones, sus culturas e idiomas. Naciones indígenas originarios. Una nación y un pueblo indígena originario campesino es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Bolivia es el país con mayor porcentaje de la población indígena de América Latina. La mayoría, que son los quechuas y aymaras, se encuentran en las tierras bajas. Naciones como los quechuas y aymaras han representado por mucho tiempo la cara indígena de Bolivia. Esta visión ha sido enriquecida gracias al conocimiento de los pueblos que habitaban las regiones del Chaco del Oriente y en las Amazonías. Son 36 naciones indígenas originarias campesinas y la comunidad afroboliviana. Los pueblos indígenas han conseguido resistir a la colonización y lo han hecho a través de diferentes estrategias, una de ellas la lucha por la dignidad y el reconocimiento de la diversidad de cosmovisiones en un mundo plural. Justamente esa diversidad cultural es la mayor fuente de creatividad y riqueza en la humanidad. Soberanía y autodeterminación. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realice un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, resistir, un poder con potencial total. Puede hablarse de tipos de soberanía dependiendo del aspecto del poder político que se trate. Por ejemplo, la soberanía política, aquella que tiene que ver con la organización política interna de un Estado. La soberanía económica y financiera, cuando se refiere a la determinación de reglas económicas propias de un país o nación. La soberanía alimentaria se refiere a la capacidad de un Estado de producir sus propios alimentos. Soberanía tecnológica es aquel que tiene que ver con la capacidad de un Estado de producir o manejar la tecnología. Soberanía militar, al manejo de las fuerzas armadas de una nación y la defensa de sus límites territoriales. La autodeterminación se refiere a la capacidad de un individuo, pueblo o nación para decidir por sí mismo en los temas que se le consideren. La palabra autodeterminación se forma a partir de un auto, que significa propio, y determinación alude a la acción de afecto de decir. El concepto de autodeterminación es usado en política para referirse a la capacidad de los ciudadanos de un territorio conformado legalmente como Estado para tomar las decisiones referentes a su futuro político. Se habla de autodeterminación personal como referencia a la potestad de una persona de organizar sus recursos y explotar su potencial para alcanzar las metas que se le plantean. Esta autodeterminación está vinculada a la voluntad individual y a la posibilidad de elegir con libertad. Esto sería todo lo que investigué, licenciada. Que tenga una agradable noche. Muy buenas noches a todos.